esta serie de entrevistas con motivo del 53 aniversario de Cancún. Y en esta ocasión yo le agradezco mucho y siempre la disposición de poder platicar con nosotros a don Luis Arce, quien fue el primer tesorero del Ayuntamiento de Cancún. Fue regidor 2 veces y algo muy importante es que él estuvo al frente de la Comisión de Transporte. Esta problemática que he mencionado una y mil veces, que se ha vuelto un desorden total el tema del transporte público aquí en nuestro municipio. Pero bueno, yo le agradezco a nosotros en esta ocasión. Don Luis Arce, ¿cómo está? Gracias. Muy bien, gracias por la invitación, Zuleika. Al contrario, me da mucho gusto saludarle y usted fue el primer tesorero del ayuntamiento. Cuéntenos un poco de cuánto era, en qué administración fue, para quienes no saben, y de cuánto era el presupuesto de aquel entonces. ¿Desde qué año estamos hablando? 75. 75. O sea, abril del 75 a abril del 78, los 3 años de la administración. ¿Cómo ha Y cambiado el tema de los presupuestos? no, bueno, sí, Hoy es un problema. bastante, porque realmente, pues, la estructura del primer ayuntamiento eran muy pocas direcciones. Sí. Y pues realmente no teníamos, por ejemplo, presupuesto para obra pública. Todo lo hacía en aquel entonces Fonatur, Fonatur. que era el desarrollador, y más la parte administrativa de la ciudad que empezó a nacer, ¿no? Más la cuestión de, por ejemplo, de tránsito, de registro civil, de seguridad pública, que ya nos empezamos a encargar de eso antes del gobierno del estado, que es el que se encargaba de la seguridad pública en el municipio. Después ya empezamos nosotros. ¿Quién estaba al Bien. frente del municipio? El señor Alfonso Alarcón Morales. Alfonso Alarcón. Él fue funcionario de Infratur. Infratur, ¿cómo no? De Infratur. Él estaba en desarrollo de la comunidad. Y curiosamente, pues tenía tiempo para mostrar los terrenos que estaban a la venta. O sea, más la gente iba a verlo por cuestiones de vivienda y todo eso, transporte de lo que se estaba organizando. Pero pero Alfonso Alarcón, entonces, él se encargó de las organizaciones de Cancún. Por eso fue presidente municipal, porque él hablaba bueno, asesoraba a todos los sindicatos. Entonces, claro, desde luego que el partido en aquel entonces, el PRI, pues ellos querían nombrar a una persona, sobre todo pues, de Chetumal, porque de aquí no la mayor parte No, éramos de fuera. Y y con Infratur dijo, este es el candidato. Y pues, bueno, esa experiencia que él tuvo y la facilidad de comunicación con Infratur y la confianza de eso, pues le ayudó bastante en esos 3 primeros años acá. ¿Cómo se manejaba el tema del presupuesto? ¿De cuánto era? ¿Cuánto le iban a asignar Mira, a la es ayuntamiento? difícil recordar una cifra así, algo. Últimamente, hace como un año, preparé algo para alguien y yo creo que eran como 6 millones de pesos. O sea, realmente los ingresos eran las licencias de funcionamiento, los militares. Es que llegaban y empezaban, ¿no? A instalarse en el Los negocios municipio. o los que ya estaban instalados se les cobraba su licencia municipal, o los que estaban recién llegados tenían que pagar su licencia municipal. Licencias de construcción no las cobrábamos nosotros, pero llegué a un acuerdo con el gobierno del estado de que íbamos 50-50, que un funcionario en aquel entonces, Rafael Escalada, él sería el director de obras públicas y entonces él es el que daría el visto bueno para las construcciones y todo. Entonces, pues, de lo que se cobrara por las licencias, nosotros llevamos una parte. El mercados, por ejemplo, que en aquel entonces ya existían el 23 y el 28.
también se les cobraron unas licencias de funcionamiento, pues eran pocos realmente los negocios que había. O sea, O sea, y poco el bien, sobrevivía más con el recurso que aportaba la federación, desde digamos. luego, sí. Sí, bueno, yo tuve que hacer una gestión al gobierno federal, a la Secretaría de Hacienda. Afortunadamente, pues yo tenía experiencia. Yo soy del Estado de Hidalgo, originario del Estado de Hidalgo, y trabajé en el gobierno del Estado. Además, soy economista. Le sabe, le sabe el tema. Y entonces, cuando estuve en el gobierno del Estado, estuve trabajando con el secretario de Finanzas del gobierno del Estado. Y dígame una cosa, bueno, usted a partir de ahí siguió formando parte de las administraciones siguientes, ¿no? De alguna u otra manera. También fue regidor. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué, un panorama así breve, por qué se empezaron a endeudar? Digo, a lo mejor el recurso, el ingreso no era suficiente, pero llegamos a una situación en que los municipios, la mayor parte de los municipios del país y los estados, están total y absolutamente endeudados. ¿Cómo llegamos a esta situación? Mira, en principio es una mala planeación. O sea, tú tienes que, como cualquier empresa, o sea, como una empresa, es que el municipio, bueno, los gobiernos eh, municipales, estatales y federales, pues son una organización, igual que nosotros. Lo que pasa es que las empresas venden sus servicios y aquí no. El gobierno, los gobiernos administran el presupuesto de los ingresos que cobra. Y si no haces una buena planeación desde el principio de lo que haces programas y haces un buen presupuesto, ¿hasta cuánto tengo el presupuesto? Eh, Proyectas primero el ingreso y luego proyectas el egreso, luego lo ajustas el presupuesto del egreso y, el, y tienes que hacer una planeación. Bueno, el recurso que voy a tener va a ser este. Por los ingresos que voy a obtener de esto, de esto, de esto, es un presupuesto proyectado. Ahora, si los recursos no van a alcanzar para las necesidades que tiene en ese momento es la administración pública, entonces, bueno, ¿qué hacemos? Dos, o dejamos de hacer alguna plan que está contemplado para esto, comprar o construir o algo, o pedimos un préstamo. Préstamo. Un préstamo. Y realmente, pues nunca los ayuntamientos han tenido los suficientes ingresos, y menos en aquel entonces, que todos los ingresos se iban para el gobierno del Estado y el gobierno federal a nivel nacional. Pero las deudas se fueron no triplicando, o sea, mucho más. Hasta la fecha se sigue, por ejemplo, en el caso del Estado, por poner un ejemplo, se sigue haciendo los refinanciamientos y cada vez que llega De una la deuda. administración vuelve a hacer un préstamo porque lo que deja la administración anterior pues, finalmente no alcanza y dejan a las administraciones endeudadas, que eso también fue pasando con Cancún. Pero ¿usted cree que un destino como Cancún no genere hoy los ingresos suficientes para hacer frente a las necesidades? Por ejemplo, nos falta infraestructura, nos falta el tema de movilidad. ¿No cree que genere el recurso suficiente para eso? Desde luego que sí. Claro que Desde sí. luego que sí. O sea, no hay ninguna duda. O sea, más en estos 2 últimos años, que el crecimiento, vamos a hablar de la construcción sobre todo, ¿no? Que es ahorita nuestro motor que mueve más la economía de Cancún. El crecimiento de la construcción, ya tanto de vivienda como de unidades habitacionales, como de unidades hoteleras. El, entonces sí se genera, no se administra bien. O Malas sea, administraciones. primero no se hace una planeación y después se empiezan a dar bomberazos.
O sea, ay, salió este problema, ah, salió esto. Entonces, bueno, se aplica acá y se aplica acá. Y realmente, pues no hay no hay una visión, no hay una responsabilidad para administrar bien el presupuesto. Y bueno, y entonces al final del día, cuando ya es muy urgente, pues cuando se piden los préstamos, los préstamos que el mismo gobierno federal nos otorga muchas veces. Oiga, Pero yo creo que proporcionalmente es demasiado para lo que genera Cancún. de 1975 a hoy, don Luis Arce, ¿cuál es su percepción de la ciudad, de todo lo que ha visto desde entonces con el tema de la movilidad, el transporte, que sigue siendo un desorden? ¿Por qué no se ha podido hacer algo en el tema del transporte? ¿Qué es? Porque no ha habido la habilidad de una persona, de un político, sea funcionario o no sea funcionario, para organizar a los del transporte público, para lograr hacerles un planteamiento que vean ellos que va a ser rentable y en beneficio de ellos. Y en ¿Falta de voluntad? beneficio, falta voluntad política, no hay otra, falta voluntad política. Y lástima que en México no se impongan a veces los gobiernos, ¿no? Este es el plan y este lo vas a seguir. No. Pero se puede llegar, pero se puede llegar haciendo convenios, o sea, trabajando en beneficio de la población. Claro, les debe generar un ingreso económico. Yo estoy seguro que ganarían mucho más. Y además no solamente eso, sino tranquilidad también de los propietarios. Claro. Pues Y un sí, mejoramiento para el ciudadano también. o sea, muchas ciudades lo han hecho después de vivir en desorden el tiempo. Y seguimos Entonces de... sí es posible hacerlo, sí es posible hacerlo. ¿Cuál es el futuro que usted ve o percibe con todo esto? Que no sea, como usted bien lo dice, falta de voluntad, de habilidad, de buenos gobiernos. En los próximos, no sé, 10 años. Bangali cuando estuve en Bangali, había yo ido a Curitiba. Entonces, a raíz de eso, de lo que aprendí, de lo que vi, fue que promoví el INPLAN, el Instituto Municipal de Planeación. Y aún, ¿cómo se llama? Aún sabiendo y conociendo los beneficios que se podrían traer, mucha gente se opuso, del gobierno se opuso. O sea, yo tuve que estar duro y duro y pues con el apoyo también de los empresarios. La oposición, En ¿no? la oposición, Es sí. la oposición la que Sí. siempre pone las trabas, ¿no? Y logré casi al final que se aprobara, se aprobara. Y está funcionando. Bueno, ahí sigue Carlos Díaz Carvajal, Sí. afortunadamente. Y realmente, si no hubiera ese, ¿cómo se llama? El instituto. El instituto, y se hubiera hecho lo que se ha hecho, sería peor el caos que hubiera en Cancún. Sería peor el caos que hubiera en Cancún. Y pues, ¿cuál es su percepción? Digo, como usted estuvo al frente de la Comisión de Transporte, este tema que ha pasado con lo de Uber, que seguimos rezagados en ese tema y no dar pasos. Se tuvo que amparar esta empresa para que pudiera operar y aún así los legisladores hoy en día no dan una solución. O sea, las autoridades no dan una solución al ciudadano que sí demanda y exige competencia. Porque para llegar a esos puestos los políticos son apoyados por las organizaciones de trabajadores o de propietarios o de eso. Entonces, en este caso, los transportistas, Los los intereses. dos, ¿sí? Entonces, oye, ¿cómo vas a votar a favor de esto si yo te apoyé para que fueras?
o yo siempre he estado apoyando, yo siempre he estado, pero pues ahí el beneficio es particular, no es para la comunidad, que es lo que se busca cuando se tiene un puesto de eso. Tú no debes de tus intereses particulares. ¿Cree que se pueda en algún momento mejorar todo el sistema de movilidad? Ah, no, sí, desde luego, de que se puede, se puede. Lo que falta es de que se tome la decisión de hacerlo, Claro, de hacerlo. O sea, va a molestar a mucha gente. O sea, va a perjudicar sus intereses económicos. Pero el perjuicio, el beneficio económico para los propietarios, pero el perjuicio para los habitantes. claro. O sea, Oiga, yo creo que después de eso, pues al fin que ya están acostumbrados, sí, al mal, ¿sí? al mal sistema que tenemos hoy en día. Algo que quiero agregar con motivo de los 53 años de Cancún que usted vio pues, Hacer. nacer, crecer, que ha sido parte del desarrollo, don Luis Arce. ¿Cómo lo ve hoy? ¿En qué condición? Este, a veces me pregunto si tenía yo razón cuando decía, lo mejor es que fueran menos cuartos de hotel, o sea, como se puso en el plan original, como se planeó, el número de cuartos que se planeó para Cancún, porque hubiéramos tenido menos turistas, pero de más calidad. Uh-huh. O sea, Ya, entonces, Cancún ya no debería de crecer más. pues, eh, si no mejoran las condiciones de vida de la comunidad, pues no debería crecer más. O sea, además, eh, el aborazamiento, si tú quieres, si yo lo veo así, del crecimiento de los hoteles, Sí. se ha debido mucho más a los inversionistas que han venido de, bueno, podrían ser mexicanos, pero los mexicanos, los hoteleros mexicanos no tienen tanto dinero como los españoles. Invertir aquí. Y ahorita yo puedo asegurarte que el 75% de las inversiones son españolas. Y en los casos en que cuando la gente no es del lugar, a él no le importa si la gente vive bien, no vive bien, lo que les importa es el bolsillo. Invierten, explotan el lugar, Sí. explotan a la gente y crean un caos pues lo malo es que lo arreglan con dinero. ¿Y cómo califica a los últimos gobiernos que ha tenido Cancún? No sé, a lo mejor los últimos 10 años. Me gustaría decir algo de que alguno por lo menos hubiera hecho algo que, que me sorprendiera o que nos sorprendiera a todos, pero no No, que lo nada que encuentre. decir. No, Muy bien, pues, y como siempre es un gusto poder platicar con usted gracias. y que tiene amplio conocimiento de cómo empezó este municipio. Y pues esperemos que vaya mejorando todo desde el tema del transporte, el tema de los presupuestos, que yo opino lo que usted, yo creo que con lo que genera Cancún es suficiente para hacer todo lo que se necesita y demanda la sociedad. Muchas gracias. Gracias a ti, Zuleika, por darme la oportunidad de comentarte lo que pienso y lo que siento. Gracias a usted.